Hola, muy buenas noches, queridos colegas del Grupo uno de este diplomado. A ver cómo me escuchan, quienes están ya en sala, por favor. Adelante. Hola, hola. Muy bien, está programado para las 7. A ver, esperaremos unos 2 minutos, por favor, y arrancamos. Ya, entonces, en 2 minutos arrancamos la sesión. Muy bien. Colegas, muy buenas noches. Un saludo desde la ciudad de Sucre, donde es nuestro centro de programa Profe. Estamos nosotros trabajando desde la anterior semana. Ya estamos poco a poco asimilando este nuevo programa. Hemos sido invitados para trabajar, así que donde nos llamen para trabajar, vamos a estar siempre predispuestos a apoyar, en este caso, el programa Profi, ¿no? Quien les habla, Crispín Ticona, maestro ya con muchos años de servicio, cerca de los 35, 36. Pero bueno, hemos venido acá para poder apoyar. Y qué mejor en este diplomado para primaria, que son los maestros de primaria también, así que toda la experiencia, todo el conocimiento que en los años de trabajo hemos adquirido, en los estudios que hemos realizado, vamos a compartir con ustedes, ¿no? De eso se trata. Muy bien, ¿cómo me están escuchando? Por favor, confirmen si se escucha el audio de este Zoom, por favor. Adelante. A ver quién estamos. Adán, Dicen habilita su buenas micrófono. noches. ¿Cómo ¿Se está? Muy escucha? buenas noches. Ya, qué bien, gracias. Basta para confirmar entonces. A ver, colegas, seguramente muchos están ingresando recién. Vamos a hacer que sea una sesión dialogada, ¿ya? Cuando ustedes quieran emitir algún punto de vista, preguntar o solicitar una ampliación que no se comprenda, solamente habiliten el micrófono y nosotros con gusto vamos a reiterar o cambiar de ejemplo para que se comprenda, ¿no? Creo que se trata de eso. Ya. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Nuevamente quiero reiterar el saludo a todos los componentes de este grupo. Me indican que generalmente están los maestros de San Lucas. Qué bueno, ¿no? Y eso es creo, un aspecto digno de ponderar, puesto que se ve nomás el interés por seguir aprendiendo, ¿no?
quiero reiterar un aspecto importante. Paulo Freire decía con toda razón, ¿no? Los maestros, los seres humanos, los profesionales, la gente, somos seres inacabados, incompletos. Y eso nos invita a seguir indagando, estudiando, leyendo, ¿no? Y por eso que es muy interesante cuando conforman un grupo maestros del distrito de San Lucas, ¿no? Seguramente hay directores, hay maestros, y eso de verdad que motiva a seguir siendo parte de este programa, ¿no? Entonces, vamos a poquito recapitular lo que habíamos hecho en la primera unidad. Vamos a dar la cámara para que nos concentremos en lo que tenemos en el material. A ver, colegas, cuando hemos hablado en la primera Diseño. unidad, nuestro diplomado, se trata de un diplomado que da mucha importancia y con mucha razón a la cuestión lúdica, ¿no? Al aspecto de la lúdica. Lúdica entendido como movimiento, ¿no? Como juegos, como cantos, rimas, lúdica entendido como algo que permite mover integralmente, en este caso, a los estudiantes, ¿no? Si reflexionamos entre nosotros, ¿a quién no le gusta jugar, no? Hasta las personas mayores, cuando hacemos una dinámica, y eso lo vamos a practicar cuando tengamos nuestra sesión presencial, ¿no? Creo que a todos nos emociona. Cuando decimos, a ver, vamos a hacer una dinámica por sí solo, nos olvidamos de algunas preocupaciones que tenemos como sujetos, como maestros, y nos concentramos. Es por eso la importancia de que seguramente el Ministerio de Educación ha visto en tener este diplomado, ¿no? Cuando intenta capacitar a los maestros para que seleccionen estrategias en base a juegos, cantos, rimas, trabalenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Aspectos que permitan aplicar a los maestros estas estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, algo importante, y hemos venido repitiendo esto también, ¿no? Todas estas actividades deben estar armonizadas, cohesionadas con el desarrollo de contenido, ¿no? No podemos hacer una actividad, un juego, qué sé yo, aparte, o sea, que no se articule a un nuevo contenido que vamos a aprender. Entonces ahí va la mano del maestro, de ese profesional que, conociendo la cuestión cultural, ¿no? La cuestión de aprendizajes previos de sus estudiantes, tiene que seleccionar las mejores estrategias, ¿no? Apoyado, en este caso, en la lúdica, ¿no? Entonces, en la primera unidad hacemos algunas referencias, por ejemplo, sobre la importancia de las primeras emisiones de sonido de los bebés, en este caso, ¿no? El gorjeo, el balbuceo, la succión, que habían sido tan importantes, ¿no? A veces, como maestros y como padres de familia, no le damos mucha importancia, pero en esos conceptos, en esas escrituras, nos hacen ver esa importancia. Entonces, nosotros, ¿por qué no como maestros también estos aprendizajes que estamos adquiriendo, socializar en las reuniones con nuestros padres de familia, ¿no? Para que desde los primeros años ellos vayan fortaleciendo esa comunicación. Porque al fin y al cabo, cuando vamos a hablar de lectoescritura, más allá vamos a hablar de una comunicación. Y qué lindo sería una comunicación a partir de lo que piensan nuestros estudiantes o nosotros como sujetos, ¿no? Sienten o tienen una necesidad, sería algo muy importante que podamos comunicar. Porque desde una realidad tenemos debilidades en la expresión escrita, ¿no? En la producción escrita, más en la producción creativa, argumentativa, ¿no? Pensamos lindas cosas, pero a la hora de escribir tenemos dificultades. Entonces, seguramente en los primeros años a nosotros no nos dieron esa oportunidad de poder fortalecer esas habilidades comunicativas, esas habilidades lingüísticas que nosotros ahora en el presente diplomado vamos a dar. Entonces, esa primera unidad tiene que ver con hacer esa reflexión, ¿no? Para que nosotros como maestros tomemos en cuenta, ¿no? Estas actividades.
Posterior a ello, se ha hablado un poquito en cuanto a la lúdica 1.0, que hemos hecho referencia, y ustedes lo tienen en el módulo resaltado, les he mandado tanto la 1 y la 2, donde tiene que ver con juegos tradicionales, ¿no? Esos juegos tradicionales, tal vez algunos maestros que vamos, como quien les habla ya por muchos años de servicio, lo hemos practicado, ¿no? Luego el 2.0 ya va eh, más modernizado, ¿no? Pues podemos decir, apoyado ya de algunas cuestiones que tienen que ver con los actuales tiempos. Y el 3.0 se va a referir con el apoyo de las tecnologías. Hoy nuestros jóvenes son tan potenciales en el manejo de las TIC y creo que cuando vamos a tener sesiones presenciales, vamos a tener la oportunidad de escucharlos, ¿no? Eh, Algo importante que quisiera repetir y instar, ¿no? Para que ustedes, como este diplomado tiene que ver mucho con Lúdica 3.0, no para una comunicación, para una lectoescritura apropiada, ya vayamos buscando, ¿no? Aplicaciones, programas que nos permitan seleccionar las mejores estrategias. Hoy tenemos la computadora que podemos ir guardando todas las teorías, todos los videos, no todas las fotos que tienen que ver con Lúdica 3.0 relacionado a la lectoescritura, a la comunicación, ¿no? Entonces, en los cursos presenciales vamos a ver en este primer módulo en cuanto a investigación, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por supuesto, toda investigación parte de un diagnóstico. Y eso ustedes seguramente en el trabajo ya lo están observando, ya lo están viendo, ¿no? ¿Qué debilidades tienen nuestros estudiantes, ¿no? Con el año que trabajamos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el producto de cada unidad, ¿no? Es una alegría que muchos maestros ya me enviaron sus productos a mi personal, no hay lío. Estamos teniendo alguna dificultad con la plataforma, pero como la temporalidad no se cierra, ¿no? Eso es lo bueno. Nosotros lo vamos a abrir tanto los foros, los trabajos, todo eso, desde un inicio hasta fin de este mes, ¿no? Donde debemos concluir este primer módulo. Así que no va a haber mayor lío. Quien les habla ha trabajado en área dispersa, así que conoce esa realidad, ¿no? Entonces, por eso vamos a nosotros siempre hacer que nuestros maestros tengan la oportunidad de presentar todas sus tareas. Eso quiere decir, pero que vayan cumpliendo. No es olvidarse y tratar de justificar, ¿no? Eso tampoco es. Y estas reglas creo que están claras. Nosotros vamos a comprender, coadyuvar, ayudar, y por eso estamos acá, ¿no? Para guiar el trabajo y que todo culmine positivamente. Muy bien. No sé si hasta esa parte referida a la unidad 1 tienen alguna consulta, por favor. Habilitan su micrófono y pueden participar, ¿no? Nuevamente, en el momento que quisieran participar, habilitan y me dicen nomás. Muy bien. Entraremos entonces a esta unidad temática 2. Indicarles, colegas, que cada módulo tiene 4 temáticas. Entonces, nosotros vamos a desarrollar esta temática en esta sesión sincrónica y en la sesión presencial, que son 2 también, 2 presenciales y 2 virtuales o sincrónicas, y ahí vamos a complementar, ¿no? Entonces, lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Una vez que iniciemos a arrancar, como popularmente se dice, una vez que agarremos el hilo, ya vamos a empezar a desarrollar de la forma más, ¿no? Muy bien. Entonces, no hay ninguna participación. Reitero, si quisieran participar, habilitan el micrófono y adelante, por favor. Muy bien, entonces, cuando hablamos ya de la unidad temática 2, ¿no? Titula Primeras etapas del desarrollo de la lectoescritura. O sea, vamos a ir hablando ya, los maestros de primaria, hemos tenido la oportunidad de hacer que nuestros niños aprendan a escribir junto a nosotros, ¿no? Y aquí ahora lo novedoso para nosotros va a ser y la lúdica 3.0, ¿no? O sea, que cómo apoyado en algunas aplicaciones podemos mejorar, ¿no? Ustedes saben que los jóvenes, los adolescentes de estos últimos tiempos son
como decimos popularmente, los capísimos para manejar esto, ¿no? Así que, ¿por qué no explotar, potencializar ese manejo, pero que sea en beneficio de su aprendizaje? Muy bien. Eh, el objetivo es lograr que los participantes, maestras y maestros, identifiquen debilidades en su práctica educativa a partir de la comprensión integral de la lectoescritura para que luego se hagan cargo. Esa última parte, hagan cargo, estaba de moda en Profocon, ¿verdad? O sea, cuando reconocemos algo, cuando tomamos conciencia de dónde está fallando y a partir de eso nosotros como maestros, por supuesto, vamos a buscar alternativas de solución o minimizar esas dificultades. Creo que de eso se trata una investigación, ¿no? Por eso que estos posgrados, porque es un diplomado, es un posgrado, eh, no va a ser muy escolarizado, ¿no? O sea, yo no tengo que dedicarme tanto a ver dónde está el control de asistencia, quiénes faltan, por qué no escuchan. No, acá cada maestro tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene, cada determinado programa, ¿no? Ya sea diplomado, especialidad, maestría, los doctorados. Depende de uno. Si uno quiere superar, quiere comprender, quiere mejorar su rol como maestro, por supuesto, va a cumplir y va a hacer todo lo que estipula cada uno de sus programas. Así que yo confío en ustedes, colegas, más allá de que en la distancia a veces no se puede, hacer un control, pero eso yo quiero dejar a, a- a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Muy bien. Acá nos dicen, esto lo vamos a hacer para la sesión presencial, ¿no? Queremos que tomemos una hoja y podamos escribir, soy el mejor maestro de primaria, por supuesto. Decíamos, ¿no? Cuál importante es el rol del maestro en los primeros años de escolaridad, porque inclusive yo diría, marca el futuro del ciudadano. Si el estudiante, yo diría suerte, tiene la suerte de tener un buen maestro en los primeros años, ya ha asegurado por lo menos cómo defenderse en el futuro. ¿Por qué? Porque ese maestro le va a motivar, ¿no? Va a ser modelo, ¿no? Modelo en todo sentido. Por ejemplo, modelo en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de hacer una lectoescritura correcta, ¿no? Y eso hemos visto cuando hemos tenido la oportunidad de ser directores de núcleo, cuando íbamos a visitar a las unidades educativas, ¿no? Y hacíamos una valoración, por ejemplo, maestros de los primeros años, del primer año, ¿no? De una escuela con, tan diferente, ¿no? En unas escuelas unas letras tan pertinentes, ¿no? Tan bonitas, con su dibujo limpiecito, pero en la otra escuela, ¿no? Unos cuadernos que parecieran ser acordeones. Mire, entonces, ¿cómo es el rol del maestro? Está marcando en los estudiantes. Entonces, cuando decimos soy el mejor maestro de primaria, creo que tenemos que ver las cuestiones tan positivas, ¿no? Ser modelo para que nuestros estudiantes en el futuro, por lo menos, sean como nosotros o mejor si nosotros, ¿no? Entonces, ahí nos respondemos, ¿no? Respondemos a la pregunta indicando, ¿por qué mereces llamarte el mejor maestro? Y la respuesta creo que nos hemos adelantado, ¿no? Otro es, ¿en qué debes trabajar para convertirte en maestro? Por supuesto, acá hace referencia para que tengamos la oportunidad de desempeñarnos positivamente, pertinentemente, creo que tiene que ver la experiencia y la capacidad. Son dos aspectos muy importantes, ¿no? Si no nos capacitamos, si no leemos, ¿no? Tantos autores que trabajan, en cuanto a lectoescritura y nuestra experiencia, por supuesto, vamos a fortalecer nuestras capacidades, habilidades en, eh, en cuanto a lectoescritura, comunicación y, por qué no decirlo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, dice, enamórate de ese maestro, lo que les decía, ¿no? Si nosotros somos unos maestros referentes, modelo para nuestros estudiantes,
¿Qué vamos a ganar? En primer lugar, la confianza, que en estos últimos tiempos está siendo un poco difícil trabajar ese elemento, ¿no? Entonces, nuestra tarea es tan delicada, pero no imposible, ¿no? Ahí también va la mano de las autoridades, del director distrital, cuando abre espacios de capacitación, ¿no? Un poquito desconozco cómo estarán ahora los presupuestos, por ejemplo, para la capacitación docente, ¿no? Años anteriores había un presupuesto tanto para inicio, a la mitad de gestión y a la finalización. Había grandes concentraciones. Seguramente los que tienen años de servicio me van a corroborar eso, ¿verdad? Entonces, creo que la tarea, cuestión de educación, no simplemente del maestro, ¿no? Ahí están los directores que tienen que apoyar. Y eso también es una cuestión muy, yo diría, muy profesional, ¿no? Cuando los directores eh, tendrían que ser los que no orienten a los maestros. eh, Ellos tendrían que ser el modelo para los maestros, ¿no? Si el maestro es modelo para el estudiante, igual gradualmente el director tendría que ser el modelo para el maestro en cuanto a aplicación de estrategias, en sugerir, ¿no? Tendría que estar, como se dice popularmente, adelante del maestro, guiándole, ¿verdad? Muy bien. Acá nos dan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué medio empleamos para expresar nuestro anhelo de vocación? Anhelo entendido como algo eh, que es esperanzador, ¿no? O sea, ¿cómo estamos trabajando nosotros para llegar a lo que es un buen maestro? Se visibiliza algunas emociones. Cuando estemos en las sesiones presenciales vamos a ver videos. Hoy no quiero ponerlas porque a veces son un poquito largas y el tiempo, yo entiendo muy bien que los colegas están con una señal un poquito baja, porque eso hemos visto en la primera sesión. Entonces, ustedes vayan pensando, ¿no? En cuanto a estas preguntas, este material se va a quedar, por supuesto, lo voy a mandar así editable también para que ustedes tengan y a partir de eso ustedes pueden también mejorar, responder, ¿no? Otra pregunta, ¿qué tipo de lenguaje podemos identificar? ¿Cómo empleamos el lenguaje en el aula? ¿No? Acá también conviene reflexionar cuando dice, ¿cómo empleamos el lenguaje en el aula? ¿No? A veces tenemos nosotros, yo diría, no el error, sino la no pertinencia cuando hablamos términos, qué sé yo, a ver, eh, en vez te duele, ¿no? Le decimos chichiu, ¿no? Ananay, ¿no? Entonces a veces cometemos esos errores que van marcando en los estudiantes, ¿no? Nos dicen que los estudiantes están en una etapa como la esponja, ¿no? Absorben todo. Entonces, creo que desde los primeros años debemos, como eh, en, en años ya más superiores, aplicar un lenguaje que esté acorde a lo que en el futuro va, va a comprender mejor el estudiante, ¿no? Porque mucho depende de cómo el niño, el escolar, año tras año vaya cualificando, engrosando su glosario de un vocabulario que llegado al sexto año permita comprender diferentes textos, ¿no? Porque esa es una de las debilidades que tenemos, ¿no? Hasta cuando salen bachilleres eh, para dar examen a las instituciones superiores, no hay esa capacidad de comprensión, ¿no? Por eso que también en secundaria se está dando comprensión lectora, ¿no? Entonces, creo que desde los primeros años tenemos que empezar a trabajar estos elementos que va a permitir mejorar su vocabulario, cualificar su vocabulario a los estudiantes, ¿no? Entonces, acá nos dan todo un esquemita que en el módulo lo describe eh, con conceptitos muy sencillos, ¿no? Capaces de comprender. Entonces, estos elementos están presentes en el módulo. No lo vamos a entrar a describir, más cuestiones técnicas, ¿no? Eh, También nos
enviaron alguna dirección para un video. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden ir copiando el link, entrando a YouTube, ¿no? Es muy fácil observar eso. Yo no lo voy a poner aquí porque si no son largos, pero son pesaditos que ustedes seguramente en muchos casos no les va a permitir observar. Entonces sería vano tratar de compartir con algunos, ¿no? En la clase presencial lo vamos a ver y vamos a hacer una crítica, un análisis, cómo esto nos ayuda o puede perjudicar, ¿no? Esto desde las realidades, ¿ya? Entonces, ya entrando a la parte ya más referencial teórico, en una de las partes habla del origen del lenguaje preverbal. Preverbal entendido antes de lo verbal, ¿no? Porque no es todavía una comunicación, un lenguaje completo, ¿no? Entonces dice, el origen del lenguaje preverbal se refiere a las formas iniciales de comunicación, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, como nos dice en la primera unidad, cuando nuestros niños dicen mamá, ¿no? Para ellos, para nuestros pequeños, eso quiere decir que mamá está ahí, mamá viene, quiero a mamá, ¿no? Entonces se refiere a esas formas de comunicación preverbal, ¿no? Sí es cierto que no son completas, pero nosotros, por la cultura, por la familia, entendemos. Entonces, creo que tenemos que tomar importancia y hacer que poco a poco estos niños vayan desarrollando una comunicación a partir de lo preverbal, ¿verdad? Eh, Acá nos dicen algo importante también, ¿no? Al nacer, los bebés continúan desarrollando sus habilidades lingüísticas, por supuesto, ¿no? Las primeras vocalizaciones y gestos del bebé son respuesta a estímulos, ¿no? ¿Quién no ha pasado experimentando esto, ¿no? Cuidando a nuestros hijos, ¿no? Donde poco a poco ellos, a partir del gorjeo, del balbuceo, han empezado a comunicarse, ¿no? Como cuando a la vista de nuestros hijos, cuando son pequeñitos, les damos algún juguete colorido, hacen seguimiento con sus ojos. Mire, entonces, estos elementos son tan importantes que permiten ir fortaleciendo, ¿no? Esas cualidades, esos aspectos que tienen que ver en el futuro para una comunicación, ¿no? Con eso está centrando su interés en algo que le interesa y en el futuro seguramente será pues cómo comunicarse adecuadamente, ¿no? Eh, un autor nos dice, los seres humanos, a diferencia de otras especies, poseemos un desarrollo único de las cuerdas vocales. Mira, esto es algo importante también, ¿no? Dice, si nosotros o los niños eh, no escuchan adecuadamente un determinado sonido, fonema, por supuesto van a copiar así. Si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con personas sordas, por ejemplo, ¿no? Como ellos no escuchan, como son personas sordas, no desarrollan, o sea, no han copiado los sonidos de las personas que hablamos. Por eso que tienen mucha dificultad, ¿no? Porque no han, o sea, no han escuchado. Nuevamente, repito, creo que el ser humano va desarrollando y va aprendiendo a través de un modelo. Si escucha una palabra mamá, ¿no? Los niños por eso van a decir mamá, ¿no? Entonces, tan natural van adquiriendo este lenguaje los niños, pero las personas sordas no tienen esta facilidad. Por eso que no desarrollan sus cuerdas. Lenguaje preverbal en el desarrollo de la lectoescritura, ¿no? O sea, cómo estas primeras palabras tienen que ver en la lectoescritura. Dice, el lenguaje preverbal incluye señales y símbolos no verbales, ¿no? Algún autor decía con mucha razón, cuando nos comunicamos, ¿no? O sea, cuando hablamos con otras personas, el 70-80% son una comunicación, ¿no? O sea, da a conocer a través del lenguaje no verbal. A muchas personas cuando tenemos problemas, por ejemplo, si es cierto que le decimos en un ejemplo, a ver, así medio desde nuestra experiencia, decimos al director, va a disculpar, estoy medio mal, o me duele algo, ¿no? O tengo un problema de una enfermedad de un familiar, ¿no? ¿Cómo está
su gesto, cómo está la misma presencia del maestro cuando tienes. O sea, sí es cierto que está diciendo estoy mal, pero más allá de eso, la comunicación no verbal dice mucho más, ¿no? Entonces, nosotros, como maestros, en los primeros años, cuando nuestros niños empiezan a adquirir una comunicación, creo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y más abajo los refuerza, ¿no? Dice, sabiendo esto, podemos decir que estas son las bases de la comprensión del lenguaje y la comunicación. O sea, estos dos elementos, tanto lo verbal como lo no verbal, son la base para una comunicación, ¿no? Comunicación entendida como el comunicarse entre sujetos, ¿no? De un diálogo, no simplemente como una escuela tradicional, ¿no? Era el maestro del emisor, los estudiantes receptores. Hoy eso ya hemos roto, ¿no? O eso ya hemos quebrado en muchas palabras. Hoy tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje de mucho diálogo, ¿no? A esto inclusive refuerza Paulo Freire y Faundes cuando hablan de la pedagogía de la pregunta, ya no de la respuesta. O sea, el maestro ya no tiene que hacer que los niños respondan, ¿no? De lo que está transmitiendo. Más al contrario, tendrán que ser nuestros estudiantes que pregunten. A eso se refiere esta lectura, ¿no? Si tienen la oportunidad de echar una ojerita o hoy tenemos la suerte, ¿no? Que en Google está todo resumido. Resumen del libro, ¿no? Freire y Faundes, Pedagogía de la Pregunta. Nos va a salir y sería muy productivo comprender a qué se refiere este texto, ¿no? Esta reflexión crítica, ¿no? Aquí ya vamos a ir entrando a la primera actividad. A esto vamos a siempre sugerir que ustedes vayan teniendo archivos que les permita tener como referencia, ¿no? O sea, esto ayuda bastante. El rato antes les decía, esto es un posgrado. Acá no debemos controlar como la enseñanza escolarizada. Cada uno, cada maestro, cada autoridad ya reflexiona a partir de su necesidad. Estamos entrando a este diplomado porque necesitamos capacitarnos, queremos superarnos, ¿no? Queremos mejorar nuestro desempeño. Así que cada uno tiene la oportunidad de autoguiarse, ¿no? Entonces dice una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo influye el lenguaje preverbal en el desarrollo de la lectura? Pues ahí, de acuerdo, ustedes apoyados en el texto más y desde la experiencia, respondan, ¿no? Otro, ¿cómo podemos los maestros reconocer y fortalecer el lenguaje preverbal en el aula? En los primeros años más que todo, ¿no? Los niños todavía vendrán con ese lenguaje preverbal, tendrán algunas dificultades, entonces reflexionar, ¿no? O si esto en la edad dispersa trabajan ya en el nivel inicial, no sé cuál será la realidad. Por eso que es una pregunta medio abierta para que a partir de la experiencia que tiene cada maestro podemos nosotros ir respondiendo e ir reflexionando, ¿no? Otro, ¿cómo podemos las y los maestros adaptar nuestra comunicación para apoyar a los niños que muestran retrasos en el desarrollo previo, ¿no? ¿Qué actividades ya acá nos están indicando, nos están desafiando? ¿Qué actividad podemos nosotros sugerir, ¿no? Y puedan mejorar su desarrollo preverbal en la comunidad. Y finalmente nos dicen cuál es la relación entre el desarrollo preverbal y el adecuado rendimiento, ¿no? Del lenguaje, así como la comunicación. Entonces, estas actividades, como son preguntas, ustedes a partir de la lectura y de lo que estamos necesitando ahora, pueden ir y archivos que les permita en otro momento reflexionar. De eso se trata, ¿no? Muchas veces tenemos algunas dificultades, algunos problemas, y cuando estemos con un espacio podemos volver a repetir y eso ya queda mucho más en la memoria a mediano y largo plazo, ¿verdad? En esta lámina nos presentan el lenguaje preverbal de 0 a 12 meses. Pese que en la escuela no corresponde eso, pero conviene reflexionar, ¿no? Conviene conocer. Alguien decía, para eh,
partir, para arrancar del presente, debo mirar el pasado. O sea, entonces tenemos que un poquito desandar en la vida de los sujetos, de nuestros escolares, para comprender cómo ellos han ido transcurriendo antes de llegar a la escuela y netamente encaminarse con la lectoescritura, ¿no? Por eso nos da al módulo la oportunidad de conocer técnicamente. Entonces, cuando habla de reflejos prelingüísticos, ¿no? Habla de la succión, ¿no? Cómo es importante cuando los niños amamantan, ¿verdad? Reflejo de la deglución, como cuando tragan, ¿no? Reflejo de la búsqueda, ¿no? Cuando a los niños les damos los chupetes, que se llaman eso, los biberones, apenas que les hacemos tocar, buscan. Entonces, estos elementos nos van a dar como referencia que los niños están desarrollando estas habilidades para que en el futuro no tengan mayores dificultades en la comunicación, porque es una forma de comunicar, ¿verdad? Por eso dice, el lenguaje preverbal o prelingüístico se refiere a las primeras formas de comunicación. Por otro lado, tenemos las formas de expresión en el prelingüístico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunican nuestros niños? El llanto, a través de los arrullos, a través del balbuceo, lo que decíamos, y los gestos, ¿no? Los gestos sí es cierto que no es una comunicación verbal, pero en el ejemplo que damos, decíamos, es una comunicación no verbal, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta. Y nos plantean una actividad 2, ¿no? Respondemos a la siguiente pregunta. Respondemos entonces. ¿Cómo pueden los aspectos del desarrollo del lenguaje preverbal de 0 a 12 meses repercutir en el aprendizaje de la lectoescritura? Claro, estos aspectos, ¿no? En los niños de 0 a 12 años repercuten, inciden, o sea, son algunas causales para algunas dificultades en la lectoescritura, ¿no? Entonces, eso es una reflexión que cada maestro, a partir de su experiencia, lo va a plantear, ¿no? Va a responder. Otra etapa, ya de los 12 a 18. Mira, estamos yendo cronológicamente para tener una referencia, ¿no? Etapa holofrástica. En esta etapa los niños usan palabras individuales, ¿no? Por eso se le llama agua, por ejemplo, ¿no? Cuando significa que quiero agua, ¿no? Entonces, son formas de comunicación hacia los demás con una sola palabra. Gato, ¿no? Cuando veo un gato, quiero gato, allá está mi gato, etc. Entonces, seguramente esto hemos visto en nuestros niños para poder comprenderlos y hacer que haya sido, yo diría, normal en el desarrollo de esta comunicación, ¿no? También hace referencia a esta parte de la palabra suelta, la función, ¿no? Entonces dice, las palabras que utilizan en esta etapa no solo nombran objetos, sino que también cumplen funciones comunicativas. Todo lo que hemos ido desarrollando hasta esta parte tiene que ver con comunicación, ¿no? Que en el futuro será pues a través de la lectoescritura. Vocabulario, aunque el vocabulario es limitado, por supuesto, están con sus primeras palabras hasta los 18 meses, la cantidad de palabras que pueden usar y entender aumenta significativamente en este periodo. Mire, ya el vocabulario va cualificándose, va mejorando, se va ampliando, entonces vamos a ver que esto es tan natural entonces, ¿no? Otro aspecto importante es el desarrollo cognitivo y lingüístico, ¿no? Cuando nos dice esta etapa es fundamental para el desarrollo cognitivo y lingüístico, ¿no? Los niños comienzan a conectar palabras, ¿no? Con objetos. Entonces, mire, es una cuestión tan natural que poco a poco va ya teniendo habilidades para una comunicación más pertinente. Y nos plantean una actividad 3 que
debemos responder, ¿no? ¿Cómo la experiencia de comunicarse inicialmente a través de holofrases afecta la forma en que los niños entienden y procesan el lenguaje escrito? ¿Mm? Muchas veces cuando dice agua, por ejemplo, si nosotros no comprendemos, ¿no? Lo que nos piden nuestros niños, podemos darle agua. O puede decir el agua está rebalsando, el agua está llevando mamá, ¿no? A veces esta, estas palabras sueltas puede traer alguna confusión, ¿no? Entonces, ustedes desde la experiencia, ¿cómo están entendiendo esta parte? Y habría que reflexionar ahí, ¿no? Otro. ¿De qué manera la falta de dominio de estructuras gramaticales más complejas en la etapa holofrásica puede repercutir a la lectura, ¿no? Entonces, va un poquito reforzando a la anterior pregunta, ¿no? ¿Cómo estas palabras sueltas pueden repercutir en la escritura o no? ¿No? Entonces, ahí podemos nosotros responder también, ¿no? Y finalmente, nos dice qué estrategias de enseñanza de la lectura podrían ser más efectivas para los niños que han pasado por la etapa, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos hacer una descripción, ¿no? Son reflexiones que nos pueden permitir un poquito recordar, ¿no? Desde nuestra práctica como maestros y como padres de familia, para esta parte reforzar o también pueden contradecir ustedes, ¿no? No decir esto no ocurre así, bien sustentado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya pasamos cronológicamente a las primeras combinaciones de palabras de 18 a 24 meses. Mira, los niños forman frases, ¿no? Mamá agua, gato va, ¿no? Medio especial el lenguaje, pero ya va mejorando, ya no simplemente es una sola palabra, más antes decía mamá, gato, hoy ya está teniendo la oportunidad de comunicar. Entonces, mire, esa evolución en la forma de expresar es natural, ¿no? Tiene que pasar por esas etapas previas. Y en la actividad 4 igual, ¿no? Tenemos que responder de qué manera la transición desde el uso de holofrases, una sola palabra, hemos dicho, hacia la combinación de palabras durante el desarrollo del lenguaje, prepara a los niños para el aprendizaje de la lectura. ¿Sí? Este término tan lindo que dice prepara, o sea, no había sido una cuestión que lo dicen nuestros pequeños, ¿por qué no pueden hablar? ¿No? Es un proceso natural que va evolucionando. La segunda pregunta nos plantean de la siguiente forma. ¿Qué diferencias se observan en el desempeño de la lectoescritura entre niños que han desarrollado la combinación de palabras y aquellos que se han quedado más tiempo en la etapa holofrástica? ¿No? O sea, nos están diciendo, muchos niños no han pasado eh, por la etapa holofrástica, se han quedado ahí. ¿Qué dificultades están teniendo en la combinación de palabras? ¿No? O no se encuentra nada, ¿no? Entonces, acá nos hace ver y seguramente reflexionar que estas etapas previas, estas etapas evolutivas previas a la lectoescritura son tan importantes, ¿no? Como en algún momento se ha hecho una comparación también, ¿no? Aquellos niños que no gatean fácilmente se caen. Pues mire, acá también podría relacionarse con esa realidad, ¿no? En cuanto a la cuestión motora, pero acá habla en cuanto a la comunicación. Y finalmente dice, ¿cómo podemos mejorar la adecuada combinación de palabras para un adecuado aprendizaje de la lengua? O sea, cómo nosotros podemos dar mayor importancia, qué actividades, qué estrategias tendríamos que nosotros apoyar para que ya cuando tengamos que trabajar lectoescritura netamente, no tengamos ninguna novedad, ¿no? Ningún problema, ninguna cuestión dificultosa, ¿no? Pasamos ya a un lenguaje telegráfico, ¿no? Seguramente muchos de nuestros jóvenes no entienden, poco entienden esta cuestión, cuando antes había por ejemplo, los mensajes telegráficos, ¿no? Cuando los medios de comunicación, Dieter, por ejemplo, cobraban por palabras, ¿no? Por cada palabra, que en la actualidad, por ejemplo, sería unos 10 bolivianos. Entonces, hacemos un mensaje de 20 palabras, 200, o si fuese a 5, como ejemplo estoy dando, o sea que era casi una obligación minimizar
en el mensaje las palabras, ¿no? Por eso se llama telegráfico. O sea, hacer lo más corto, pero que se entienda, ¿no? Entonces, a esa etapa llegan los estudiantes, ¿no? Cuando van a usar algunas palabras que dicen muchas cosas. Por eso dice, el lenguaje telegráfico es una etapa crucial en la adquisición del lenguaje donde los niños comienzan a construir oraciones simples, ¿no? Vamos a entender entonces acá ya van formando oraciones. Esta forma de expresión lingüística se debe a que los niños y las niñas aún no han adquirido completamente el dominio de las estructuras gramaticales, por supuesto, ¿no? Entonces, los niños ya, si es cierto, no están usando solamente dos palabras, sino ya simples que le permitan comunicar sus necesidades, ¿no? Lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren, ¿no? De eso trata el lenguaje comunicacional, ¿verdad? Entonces, por eso ya va un incremento del vocabulario y además hay la comunicación. Muy bien, seguiremos entonces. ¿Cuáles son esas características principales de este etapa, no? Son frases cortas, ¿no? Donde los niños eh, escriben, por ejemplo, mamá va a la tienda, ¿no? Frases cortas, por no decir mamá va a la tienda a comprar tantas cosas, ¿no? O mamá regresa de la tienda con muchas cosas que ha comprado y los va, ¿no? Entonces solamente son frases cortas, pero que se dejan entender, ¿no? Entonces, esto se relaciona mucho nuevamente con los mensajes telegráficos más antes, ¿no? O sea, que tiene que ver con esa relación de mensajes cortos, pero entendibles, ¿no? Otro aspecto, contenido importante, por supuesto, tiene que comunicarse lo más importante, ¿no? Las frases son ricas en contenido semántico y se centra en los elementos más importantes de la persona, ¿no? Entonces, por supuesto, si va a decir una oración simple, pero que se deje entender, por supuesto, va a haber una comunicación con la otra persona a quien se dirige, ¿no? Ya vamos ingresando al desarrollo gramatical, sujeto y verbo, ¿no? Aunque las oraciones son cortas, los niños ya empiezan a utilizar, por ejemplo, dice, yo quiero jugo, perro corre, ¿no? O sea, ya tenemos la oportunidad desde un punto de vista ya de las personas mayores de entender con más facilidad lo que nos intenta comunicar, ¿no? Entonces, creo que cuando utilizan tanto un sujeto y un verbo, seguramente lo que nos van a comunicar nuestros estudiantes, los niños, ya va a ser muy comprensible con nosotros, ¿no? Otro aspecto es la adición de palabras, ¿no? A medida que el vocabulario va aumentando significativamente en nuestros estudiantes, hay palabras que van incluyendo con verbos en presente y sustantivos, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo que poco a poco se va incrementando este vocabulario, ¿no? Yo comer, por ejemplo, en lugar de yo como, ¿no? O sea, todavía no están conjugando los tiempos, pero ya están indicando qué están haciendo, ¿no? Y seguramente son ya más comprensibles, más entendibles por la otra persona con quien está dialogando. Expansión del vocabulario, rápido crecimiento, ¿no? O sea, que a medida que van transitando por las etapas que hemos ido describiendo, ya el niño va, ¿no? Acrecentando su vocabulario, ¿no? Va comprendiendo mejor diferentes conceptos. Entonces, estas etapas previas son tan importantes como lo estamos describiendo para que en el futuro nuestros estudiantes tengan un vocabulario adecuado, ¿no? Sintaxis y estructura, de la misma forma, ¿no? Eh, Aunque sus formas de comunicación son tan telegráficas, cortas, oraciones simples, ya van empezando a aplicar algunas reglas gramaticales, ¿no? Entonces, primeramente hablando del sujeto, luego el predicado. Entonces, creo que ya van utilizando la gramática, aunque de manera muy inicial, ¿no? Todavía no de manera adecuada, pero están evolucionando y eso creo es una cuestión que en el futuro va a ir
ya mejorando, ¿no? A ir cualificando. En la actividad 5 nos plantea, elaboramos una actividad lúdica que podamos utilizar para fortalecer la lectoescritura. Entonces, decíamos que la lúdica 1.0 se relaciona más a los juegos tradicionales, la 2 se combinado entre los juegos tradicionales y un poco de tecnología, y la 3.0 ya más, diríamos, sofisticado para estos tiempos, ¿no? Con la aplicación de algunas apps y también plataformas. Entonces, ustedes, a partir de la experiencia, de la potencialidad, de la habilidad que tengan, vayan seleccionando algunas estrategias que nos permita mejorar, ¿no? El lenguaje telegráfico de los estudiantes. Y no simplemente telegráfico, ¿no? Creo que si nosotros estamos trabajando con un año de escolaridad quinto, tendríamos que nosotros también adecuar, ¿no? Esta lúdica que nos permita fortalecer. Porque este lenguaje telegráfico estaría para inicial, hasta los primeros años, pero luego creo que tienen que ya empezar a tener una forma comunicativa ya más pertinente, ¿no? Lenguaje completo de 3 a 5 años. Eh, Tenemos que también nosotros reflexionar críticamente, queridos colegas, cuando a veces las realidades culturales, socioculturales son tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el área de habla quechua, muchas veces hay esa confusión en cuanto a las vocales en la utilización, ¿no? Y eso también trae alguna dificultad, ¿no? De confusión, ¿no? Por lo que los estudiantes no tienen la capacidad de distinguir, sino a veces el idioma se plantea como una barrera, ¿no? Pese a que no debía ser así. Nosotros entonces tenemos la tarea de poder consolidar estas vocales que se utilizan tanto en el quechua como en el castellano, ¿no? Eh, Aplicando estrategias tendríamos la oportunidad de mejorar, ¿no? De hacer que no sea una dificultad, más al contrario, sea una potencialidad utilizar las dos lenguas, ¿eh? Por eso nos dice acá, entre los 3 a 5 años, los niños desarrollan significativamente su conciencia fonológica. Fonológica entendido como el aspecto de hacer la fonación de las palabras, ¿no? Entonces, como dicen nuestros niños, a partir del juego de rimas, palabras, puedan ellos distinguir, ¿no? Es una capacidad muy importante cuando los estudiantes empiezan a distinguir rimas, sonidos iniciales, finales, y ellos también, a través de los trabalenguas, pueden desarrollar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fonación, ¿no? Emitir palabras pertinentemente, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Que podríamos realizar para potencializar, fortalecer la fonación. Juego de rimas, trabalenguas, cuentos con preguntas, creo que, y otras actividades, por supuesto, ¿no? Acá nos plantea una cuestión básica y ustedes desde la experiencia, ¿qué actividades podemos nosotros también aplicar a desarrollar el aspecto fonativo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros potencializar eso? Y creo que es nuestra tarea de poder trabajar estos elementos, ¿no? Actividad 6 dice, elaboramos actividades para fomentar la conciencia fonológica de las niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, en esta parte sería muy interesante practicar una poesía, ¿no? Una poesía que donde elevamos la voz, ¿no? Alargamos algunas palabras, entonces creo que nuestros niños van a ir fortaleciendo, ¿no? Con lo que tiene que ver con sus cuerdas vocales, con el aspecto de la fonación, ¿no? Cuando emitir sonidos más agudos, más graves, entonces eso es muy importante. Pues ahí está nuestra tarea como maestros, hacer que se desarrollen estas habilidades lingüísticas, ¿no? Consolidación del lenguaje. Ya acá creo que ya es netamente nuestra responsabilidad. A partir de los 5 años, los niños amplían su vocabulario, ¿no? Su estructura gramatical son más complejas, ¿no? Mejoran la narración,
Pero acá, nuevamente, entro a una reflexión crítica. Muchas veces la cuestión cultural tiene que ver un poquito cuando se tiene alguna dificultad. Pero ahí está la mano del maestro, ¿no? De dar actividades que permitan desarrollar, sería súper en los dos idiomas, ¿no? Entonces, eso queda a la disposición del maestro de cómo puede ir trabajando esto, ¿no? También aumenta las habilidades metalingüísticas, jugando con palabras, comprendiendo chistes de palabras, o sea, cómo lo que está emitiendo el estudiante es capaz de, qué sé yo, de autocorregirse, ¿no? De autocriticar, si no he dicho mal, está mal esto, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros desarrollar en los estudiantes esas habilidades que les permita reflexionar de lo que están comunicando. En la actividad 7 nos dice, comenta cómo a partir de los 5 años se puede hacer la consolidación del lenguaje de manera adecuada. Entonces ya estando en los primeros años de escolaridad, ¿qué actividades o cómo podemos consolidar un lenguaje de manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos que puntear algunos aspectos que son importantes y que desde la experiencia nos ha permitido trabajar estos aspectos, ¿no? Acá también vamos a observar un video y ustedes, si quieren observarlo, lo tienen ahí la dirección para que lo copien y lo pueden pegar a YouTube y puedan observar, ¿ya? Acá vamos a entrar netamente a lo que tiene que ver con la lúdica, ¿no? Acá va refiriendo, no vamos a repetir, decía lúdica 1.0 que se relaciona a los juegos como actividades artesanales, ¿no? El ajedrez, los deportes, carreras, saltos, luchas, lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿no? La lúdica 2.0 tiene que ver con el ámbito educativo tomándose en cuenta los procesos educativos, ¿no? Actividades de juegos de mesa, juguetes, actividades recreativas, ¿no? Y si quieren acá, pueden incorporar, qué sé yo, parlantes, aspectos un poquito ya apoyados en alguna herramienta, ¿no? Para hacer algunos juegos. Entonces, se va a referir a eso. Y finalmente, la lúdica 3.0 se refiere a la integración de las tecnologías digitales, ahí donde tiene como objetivo mejorar el desarrollo de la lectoescritura, ¿no? Entonces, a esto me refería cuando nuestro diplomado hace referencia a la utilización de esta lúdica 3.0, ¿no? Entonces, hoy tenemos la suerte de preguntar a Google qué nos dice, ¿no? A ver, qué sé yo, aplicaciones para aplicar la lúdica 3.0 en lectoescritura. O nos va a salir, ¿no? En la clase presencial les voy a dar algunas herramientas, algunas sugerencias para que puedan ustedes también buscar, ¿no? En autores que han trabajado y estos elementos, por supuesto, ¿no? No son tan nuevos. Decíamos, ¿no? Un gran inventor, Isaac Newton, decía, ¿no? Yo conozco una gota de conocimiento ante un océano de conocimiento. O sea, hay mucho por aprender. Hay cosas que los países educadores han trabajado, han encontrado. ¿Y por qué no apoyarnos en ello? Entonces, eso les voy a dar alguna sugerencia de cómo podemos nosotros buscar con más pertinencia. Pese que hoy los jóvenes tienen mucha habilidad, capacidad para hacer esta búsqueda, ¿no? Entonces, les invito a que ya vayan trabajando para que vayan ustedes también ya teniendo mucho material para la hora de elaborar su trabajo final, que va a ser un científico. Muy bien. Entonces, en esta parte va a hacer referencia a esta lúdica en esta etapa, ¿no? En los primeros años ya vamos a ir hablando netamente de lo que tiene que ver con lectoescritura. Repito acá, ¿a quién no le gusta aprender jugando, ¿no? Seguramente esos contenidos que van a aprender, ¿no? La lúdica armonizado a un contenido, cantando, haciendo rimas, jugando con letras, etcétera, etcétera, ¿no? No lo van a olvidar fácilmente y lo van a aprender con mucha motivación, ¿no? Entonces, seguramente en el cerebro de nuestros
niños va a haber muchas sinapsis, ¿no? Y esa sinapsis hace que estos aprendizajes sean muy productivos, ¿no? Porque está trabajando toda su integralidad en los estudiantes, ¿no? Por eso que se dice un desarrollo integral, ¿no? Si va a estar concentrado, motivado nuestros estudiantes, esos aprendizajes no lo van a olvidar fácilmente y más al contrario, lo van a aprender con mucha emoción, ¿no? Recordando cómo han jugado y eso no se olvida. Entonces, por eso es importante que este módulo y todo el diplomado da importancia a la lúdica. La lúdica en el desarrollo del lenguaje preverbal, lo que decíamos, ¿no? Las primeras emociones de sonido. Entonces, creo que si algunos juegos que ustedes pudieran seleccionar, sería muy interesante para tener conocimiento, ¿no? Si es cierto que en primaria esto no se va a aplicar por la cuestión de edad, pero conviene conocer cómo fortalece, ¿no? Ampliar todo lo que tiene que ver con este lenguaje preverbal, ¿no? Y se plantea la actividad 8, realiza una actividad lúdica 1.0 y otra con lúdica 2.0 dirigida a educación primaria, ¿no? Entonces, seguramente ustedes lo han aplicado, solamente que ahora estamos relacionando con estos conceptos técnicos que nos permite comprender de mejor manera, ¿no? Entonces, cómo estos juegos, si es cierto que hemos ido aplicando en nuestras experiencias de trabajo como docentes, pero ahora estamos viendo cuál es el denominativo a ciertos juegos que le da en el módulo, ¿no? Entonces, es muy importante tener conocimiento. El lenguaje en la etapa preverbal, acá igual, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que en esta etapa nuestros niños, ¿no? Hay como lo muestra la gráfica, ¿no? Son sus primeras emociones, evocaciones, ¿no? Evocan estas primeras, yo diría, balbuceos, ¿no? Lo llama ahí en el texto frásico, ¿no? Cuando emiten una sola palabra, ¿no? Que tienen que ver también con vocabulario, fonología, morfología, ¿no? Entonces, en el texto se describe todos esos elementos que nos van a permitir comprender de mejor forma, ¿no? El vocabulario de 3 a 6 años, cuando habíamos dicho que los niños ya van sustancialmente aumentando, ¿no? Y aquí un dato muy importante, y el autor también lo describe de esa forma, ¿no? Indica que el vocabulario, ¿no? Receptivo de un niño de 6 años, mire, esto es muy importante, es de 13.000 a 20.000 palabras. Y el expresivo, ¿no? Es de 3.000 a 8.000 palabras. Entonces, vanamente podemos decir que no está en la capacidad de nuestros niños de aprender tantas palabras. No, la estrategia creo que debe ser la mejor vía para que nuestros estudiantes adquieran, ¿no? Esas capacidades de retener y de hablar esas palabras que nos dice Owens. Entonces creo que nosotros tenemos la tarea de dar estrategias, ¿no? De facilitar, de motivar, de hacer que aprendan integralmente nuestros niños. En cuanto a la fonología, nos dice, los niños preescolares desarrollan la conciencia de los sonidos del lenguaje. Mire, señala que la conciencia fonológica es clave para por supuesto, ¿no? Decíamos y damos el ejemplo con la persona sorda. Si no desarrolla el aparato fonador, nuestros niños van a tener dificultades. Pero si nosotros, maestros, conocedores, ¿no? De la importancia de esta etapa del desarrollo y potencializar la fonología, por supuesto, vamos a tener estudiantes que en el futuro minimicen sus dificultades en la comunicación, en el aprendizaje, ¿no? De diferentes sonidos. En cuanto a la morfología, igual, yo creo que tiene que ir sustancialmente creciendo la comprensión, ¿no? La distinción, igual en lo semántico, ¿verdad? El significado de cada una de las palabras, ¿no? Y en la sintaxis, por supuesto, ¿no? Como es la complejidad de las frases, de las oraciones, estas reglas gramaticales, ¿no? Sujeto, ¿no? Tendrá que estar el verbo, tendrá que estar todo lo que tiene que ver con predicado, ¿no? Elementos gramaticales. Pero esto
por supuesto, se va a ir paulatinamente fortaleciendo, ¿no? No es desde los primeros años. Si conocemos nosotros los planes y programas, más o menos en tercero, cuarto, ya, pero si no están de acuerdo a lo que está prescrito en los planes y programas, nosotros como maestros debemos ir ya dando algunas pinceladas, yo diría, de la cuestión gramatical, ¿no? Se habla de esta forma. Primero viene esto, este es el verbo, luego el predicado, ¿no? De esa forma estaríamos ya desde los primeros años inculcando a la gramática, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como producto de concreción acá? Participantes, terminado la unidad temática 2, con base en lo desarrollado, plantee una actividad de fortalecimiento de las primeras etapas del desarrollo del lenguaje, utilizando la lúdica en cualquiera de sus versiones, ¿no? Aquí nos están dando la oportunidad, queridos colegas, ya sea de aplicar, ¿no? 1.0, 2.0 o 3.0, conforme dice las características del año de escolaridad. O sea, si yo quiero aplicar la 2.0 al cuarto, adelante, está muy abierto, ¿no? Implementada la actividad, debe realizar el informe, ¿ya? El formato del informe ya lo tienen. Entonces, colegas, si hay hasta esta parte, con eso estaríamos finalizando esta unidad temática 2. Les he enviado también el texto, el módulo mismo, donde estamos resaltando las partes. A veces a quienes habla le gusta trabajar más con los módulos porque es la realidad, ¿no? A veces las diapositivas un poquito no dan, o sea, no nos relaciona directamente con el material, pero también creo que es bueno trabajar de esta forma, ¿no? Porque las gráficas, las imágenes nos permiten comprender también de mejor forma, ¿no? Colegas, entonces, a ver si hay alguna participación, por lo menos para ver si están ahí en sala todavía. Adelante, por favor. ¿Quiénes están a ver? Demetrio, no está Demetrio. Elis, habilite su micrófono y adelante, por favor. Juan Carlos Bejarano, Licenciado, buenas noches. ya adelante, su nombre. Elizabeth, Elizabeth Ah, Ventura Liz. Elizabeth, ya. Como Elis nomás estás ahí, ¿no? Adelante, a ver, ¿qué, Sí, cómo lo ha parecido el desarrollo de esta unidad 2? Adelante, una cierta apreciación. A ver, ¿cómo ayudaría en el desarrollo de nuestra función como maestros? Adelante. em, principalmente está muy interesante, ¿no? Lo que es el tema y de acuerdo a las edades, todo eso, entonces es muy importante ver también, ¿no? El desarrollo que tienen los estudiantes desde el inicio de la etapa de cada niño y así podemos ir viendo, digamos, de qué forma podemos trabajar cada estudiante según el grado que corresponde, también lo que es en, en la escritura y la lectura. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, un gusto. Muy bien, ¿quién tenemos aquí? A ver, Adán Quispe, profe Adán, Juan Carlos Bejarano, adelante.
Creo que no están. Muy bien. Colegas, entonces, quiero repetir esta parte cuando indicaba que es un diplomado, no es un posgrado ya eh, que nos permite seguir aprendiendo. Yo les invito a seguir reflexionando sobre la lectura, sobre el material que tenemos. Eh, esta mañana me había comunicado con el director digital. Estoy solicitando para que el día miércoles podamos hacer la sesión presencial, ¿no? Luego se vienen, creo, días feriados, me decía el director digital. Las costumbres por allá seguramente son de esa forma. Entonces, mañana en la mañana hasta mediodía les voy a confirmar, por favor. O sea que también, si es cierto que va a haber ese feriado, el miércoles podemos pasar y en la tarde seguramente pueden realizar el viaje, ¿no? Seguramente una gran cantidad de maestros se vienen a la ciudad por este motivo del feriado también. ¿Ya? Entonces, colegas, por favor, estaremos atentos. Al grupo lo voy a poner el mensaje para que el día miércoles en la unidad ejecutiva, Eduardo Baroa, si no me equivoco, nos van a dar para pasar esta sesión presencial que va a ser desde las 8 hasta las 3:30, 4, ¿no? De acuerdo a una carga horaria que también debemos cumplir. Colegas, con este estaríamos culminando esta unidad. Nuevamente reiterar que la responsabilidad, el manejo autónomo de las formas de aprender, de realizar los trabajos, es de cada profesional, ¿no? No hay que superarse, lo realiza, se esfuerza un poquito, pero también tiene en el futuro sus logros, ¿no? Unos logros que nos van a permitir desarrollar mejor nuestro rol, nuestras funciones. Colegas, con esto estamos finalizando. Esperen, por favor, mañana confirmamos la sesión. Tengan ustedes muy buenas noches. Así es, quiero pueda desarrollar las obras. No se pueden